gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias por la oportunidad que le otorgan a la FAO de tener este tiempo para informar a la población, a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en términos de la Agenda 2030, lo que está haciendo la organización en términos de avanzar hacia una mayor equidad e igualdad de derechos entre hombres y mujeres en nuestra región. Efectivamente, Silvia, hace una semana, un poco más de una semana, lanzamos un informe global. Este es un informe que la organización hace más o menos cada 10, 12 años sobre la situación de las mujeres. El informe anterior fue en la agricultura en general. Si bien tú recuerdas el famoso SOFA que evidenció cuestiones muy importantes como los niveles de productividad de las mujeres en la agricultura, desafió también mucho el tema de la política pública, ¿verdad? Esos elementos que salieron en ese primer informe. Ahora tenemos un segundo informe en el que estamos mirando el sistema agroalimentario como un todo, ¿verdad? Desde la parte de la producción, la parte del consumo, los elementos de comercialización, o sea, una visión mucho más integral que incluso a nosotros nos parece que va más allá porque también tiene elementos de entorno. Para el caso de las mujeres, por ejemplo, pone de relieve el tema del cuidado como un tema fundamental para lograr la autonomía en todos los tipos de autonomía de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que este informe es un informe muchísimo más completo, muchísimo más enfocado también en los elementos digamos, globales de la visión de la organización en relación con la igualdad de género y el empoderamiento socioeconómico de las mujeres como un aspecto esencial para garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Y nutricional, la buena nutrición, pero también el logro de esa Agenda 2030, ¿no? Que nos está retando. Así es que tenemos un informe de punta que toca temas tan fundamentales como todos aquellos relativos al tema del empleo decente, a los temas también de la agricultura familiar, a los temas de la tenencia de la tierra, como te digo, del cuidado, pero que también, además de esos elementos desafiantes, ¿verdad? Y de esas brechas que todavía nos siguen desafiando y nos siguen traccionando hacia profundizar el trabajo en desarrollo rural con un enfoque de género, el informe también nos releva algunos elementos de avances, ¿verdad? De avances a nivel global y también en nuestra América Latina. Así es que creo que es un tremendo documento, un documento que va a perfilar mucha política pública en América Latina, que la necesitamos con urgencia en materia, sobre todo en el mundo de lo rural, con un impacto más territorial, con un impacto directo hacia las mujeres, con un impacto directo hacia las mujeres y sus interseccionalidades, ¿no? Aquellas mujeres que además son mujeres indígenas, mujeres que están en el bosque, las mujeres que están, ¿verdad? Toda esa diversidad de mujeres que tenemos en nuestra región, las afro, ¿verdad? Entonces, súper importante entender que este informe lo que hace es, ¿verdad? Entender el sistema alimentario como un todo y también hacer un llamado a los gobiernos, hacer un llamado a las organizaciones de sociedad civil, hacer un llamado a todos los sectores, al sector público, que también tiene un rol importante en el tema del empleo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, hacer ese llamado a la acción. Eso es lo que buscamos con este informe, ¿no? Traer la data para la acción, para mejorar la acción en política pública, la acción en legislación y la acción en programas y en inversión pública hacia las mujeres, Silvia. Dijiste medidas urgentes en un momento, Claudia. ¿Qué es lo más urgente que necesitamos para mejorar la situación de las trabajadoras productoras de alimentos en nuestra región? ¿Qué identificaron? Mira, hay tres cosas que se identifican como claves en el informe. Una de ellas tiene que ver con el tema del empleo decente, ¿no? El 36% de las mujeres en la región están trabajando en los sistemas agroalimentarios. Entonces, y de ahí podemos tener, digamos, algunas diferencias en algunos países, como un 54% de mujeres en Bolivia. Imagínate, más de la mitad de esa población está trabajando en los sistemas alimentarios en países como Bolivia, pero también hemos visto un cambio, un aumento en El Salvador de un 9%, un 8% en Colombia, un 6,3% en Ecuador, y eso te habla de que la legislación en trabajo, ¿no? Las legislaciones relativas al empleo
todo lo que tiene que ver con la articulación con el sector privado para mejorar las condiciones de las trabajadoras, que muchas de ellas, y eso es otro aspecto que evidencia el informe, están en condiciones de precariedad laboral, ¿verdad? Son completamente necesarias, o sea, necesitamos articular más la política pública también y la discusión con el sector privado en relación con el tema de mejorar las condiciones de las trabajadoras que están en el sistema alimentario. Otro aspecto fundamental que nos trae el informe, ¿verdad? Tiene que ver con todo el tema de la productividad en la agricultura familiar. Nosotros tenemos países, por ejemplo, como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua, ahí tienes Bolivia, Uruguay, pero también Paraguay, Silvia, en donde nosotros tenemos más de 2 millones de unidades productivas, ¿verdad? Agropecuarias, lideradas por mujeres en la agricultura familiar. Sin embargo, con superficie en este momento 17,1 millones de hectáreas de tierra. Sin embargo, sabemos también que la tierra que tienen las mujeres que trabajan en la agricultura familiar en promedio es inferior a la del sector de la agricultura familiar. ¿Qué te dice eso? Te dice que la legislación todavía falla en garantizar el derecho de las mujeres a la tierra, ¿verdad? No solo la tierra, es porque la tierra es un recurso productivo fundamental que también atrae, ¿verdad? El uso, el acceso de otros activos productivos y ¿verdad? Como por ejemplo el agua. Entonces, es fundamental entender que la tierra es clave, ¿verdad? Y que necesitamos ampliar la acción del Estado para poder mejorar el acceso de las mujeres a la tierra. Pero con ello también, Silvia, todos estos aspectos que están relacionados a la producción, como por ejemplo el acceso a la asistencia técnica, el acceso a mercados, ¿verdad? El acceso también no solamente al mercado como tal, sino también a la capacidad que puede desplegar un país, un gobierno en relación con la situación de los sistemas de cuidado nacionales. Si seguimos teniendo a las mujeres con una carga de trabajo no remunerado como la que tenemos ahora en América Latina, desafortunadamente la producción agropecuaria va a estar, ¿verdad?, bajo un reto constante de encontrar salidas para que estas mujeres puedan ser incluidas en el sistema alimentario de una manera garantizando sus derechos, ¿no? Entonces es fundamental entender que sin robustos sistemas de cuidado, ¿verdad? Va a ser difícil también mover ese piso, digamos, ese reto que tenemos todavía en términos de la participación de las mujeres en la agricultura familiar, ¿no? Ese es otro aspecto, Silvia, pero hay otra cuestión que es fundamental, que tiene que ver también con, bueno, con todo el tema del acceso de las mujeres a la política pública, ¿verdad? Y a la data, a la política pública diseñada con base en data, con base en información, política pública informada. Pero más aún, otro aspecto que es clave y al que tenemos que ponerle seria atención, que urge en nuestra región, es el desarrollo de esas políticas públicas ya específicas, ¿verdad? O del impacto del enfoque de género. Y yo hablaría de enfoques género transformadores en la política pública específica del sector agropecuario, ¿no? Y aquella atinente a todo el sistema alimentario, como te decía hace un ratito, la importancia de la legislación en empleo, por ejemplo, ¿no? Todo ese trabajo. Así que creo que articular, ¿verdad?, con el sector privado, todo el tema de la política pública, del presupuesto y la inversión apostada a programas específicos para mujeres rurales, para el acceso a la tierra, para la habilitación de sus capacidades también y el despliegue de sus capacidades de liderazgo, son fundamentales. Si no, vamos a seguir dejando una población importante de América Latina que, como evidencia este informe, es parte del sistema alimentario, las estaríamos dejando nuevamente atrás, Silvia. Claudia, mencionaste también vos, más o menos al arranque, lo que tiene que ver con multifuncionalidad, multitarea, que la mujer, bueno, no es solo productora, ¿no? La que es productora también es madre, también es lideresa muchas veces en su comunidad, por lo menos en el caso que estamos viendo también aquí en Paraguay. Con respecto a eso, la exigencia, vamos a decir, que le hacemos llegar a las mujeres. El informe también incluye un componente con relación a eso.
¿Y hay propuestas ya? Porque Así ahora es. nos diste con tierra, por ejemplo, el tema, ya nos diste una idea de legislación. Bueno, en cuanto a esto, ¿tenemos alguna propuesta también sobre cómo ayudarlas a mejorar su condición de vida? Bueno, sí, desde la FAO para nosotros es fundamental. Bueno, Silvia, tal vez darte un poco de contexto. América Latina tiene ya años discutiendo dentro de la agenda de las mujeres la necesidad de entender e impactar las economías con una visión de economía del cuidado, ¿verdad? Ese es la primera, digamos, el primer elemento que debo poner en la mesa. Es una agenda que se ha venido consolidando y que recientemente, el año pasado, en Buenos Aires, se firma la Declaración de Buenos Aires, que es específicamente una declaración para que los estados se hagan cargo del desarrollo de programas, sistemas robustos de cuidado en los países. ¿Qué implica esto? Y uno de los elementos, Silvia, que también quería traerte es que el informe dentro de los avances que lentos, pero de los avances que hemos visto, es de que una de las políticas que más impacta la vida de las mujeres es tener guarderías infantiles, por ejemplo, ¿no? Y como tú sabes, todo esto tiene que ver con un sistema de protección social ampliado, ¿verdad? Entonces, está claro en el informe también que las políticas de protección social que atienden directamente a las mujeres son beneficiosas, ¿verdad? En el desarrollo de esa visión macro de la política y de la protección social de las poblaciones y sobre todo de las mujeres. Y ahí el tema de las guarderías es fundamental. Aunque nosotros sabemos que las guarderías es solo una parte del sistema de cuidado, recordemos que cada persona, hombre, mujer, niño, niña, adulto mayor, perdón, ¿verdad? Necesitan ser cuidados en algún momento de sus vidas. Y eso supone también no solo pensar en las guarderías infantiles, sino entender el sistema de cuidados como un sistema que debe atender a todas las personas en sus diferentes ciclos de vida. Entonces, ese trabajo, Silvia, no debería seguir recayendo directamente en las mujeres, ¿no? Necesitamos esos sistemas de cuidados robustos, necesitamos esos servicios de cuidados robustos, pero no es cualquier servicio de cuidado, es un servicio de cuidado que incluye a las mujeres y que incluye a las familias, a las personas que están en la ruralidad, que están en los territorios. Muchas veces en los países encontramos o sea, buenos proyectos, buenos programas de cuidado, sin embargo, desafortunadamente la cobertura rural es muy baja. Entonces seguimos ahí nuevamente con una brecha de cuidados en el nivel de lo rural. ¿Qué está pasando en algunos países? Desde la FAO estamos apoyando algunas iniciativas, que esperamos que en algún momento Paraguay también sea parte de ese trabajo, algunas iniciativas para desarrollar planes territoriales de cuidados, ¿verdad? Entender mejor esa política pública, ese diseño de política pública y con base en ese entendimiento de esa política pública, digamos, a nivel nacional, poder tener un impacto en lo rural. En eso estamos trabajando ahora en la FAO. Esperamos prontamente empezar a desarrollar ya metodologías de trabajo en este sentido, ¿verdad? Entonces es fundamental entender la importancia del cuidado. Otro punto, Silvia, que te quería comentar, que creo que es súper importante tocarlo en el día de hoy contigo en esta entrevista, es la importancia de una visión de la legislación y de la política pública y de los programas públicos y también de esa interacción público-privada desde una perspectiva de enfoque transformadores de género. Esa visión de transformación de nuestras sociedades, desde el comportamiento mismo de las personas y las normas sociales, ¿verdad? Hay muchas normas tradicionales también para nosotros encontrar la manera de ir modificando esos patrones desde su génesis, patrones discriminatorios, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, creo que son fundamentales. Pasar ya del enfoque de género, que es un enfoque que, pues por supuesto, es el enfoque que utilizamos y el enfoque que reivindicamos siempre en el trabajo por la igualdad de género, es fundamental ahora entonces empezar a incorporar estos enfoques transformadores de género que tienen ese vínculo directo con ese desarme, ¿verdad? Ese desarme de la discriminación, todas las formas de discriminación, inclusive de todas las formas de violencia contra las mujeres, que es un tema fundamental que debemos también tocar junto al tema de cambio climático, ¿no?